y llegó a decirme a mí que en ese momento no tenía fe, que había perdido la fe y estaba llorando. Entonces, hermanos, o somos o no somos, ¿verdad? Y Pablo decía, hermanos, imagínense en la cárcel, latigado junto con Silas, que los molieron a latigazos y así llegaron a la cárcel, y luego los amarraron con cadenas. Antes les colgaban las manos con cadenas, con grilletes, y aparte los encadenaban a un cepo, ¿verdad? Era un madero que tenía grilletes y les ponían grilletes en los pies, y así ponían uno tras otro. Eran varios que estaban engrilletados ahí en el cepo. Imagínense ustedes, hermanos, desangrados, golpeados, deshidratados, me imagino sin comer, golpeados, y todavía ellos estaban glorificando el nombre de Dios, estaban alabando, estaban orando, y dicen que ese lugar tembló y las cadenas se cayeron. La presencia de un ángel llegó a ese lugar y fueron liberados. Eso es creer la palabra. Aún en las situaciones difíciles, mantener firme nuestra vocación, y hay veces que no pases con nosotros, ¿sí? Y la palabra, hermanos, dice la Biblia allá en Isaías que Dios la envió precisamente para hacer algo en nuestras vidas. Él hizo el universo con la palabra, hizo todo con la palabra. Y imagínense qué puede hacer el Señor con nosotros a través de su palabra. Pero el problema es que no la creemos, ¿sí? Y hay muchos que dudan, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y los expositores de la Biblia, hermanos, sostienen, ¿verdad?, que esta es la palabra de Dios, como dice aquí Pablo. Dice Pablo, ¿verdad?, que afirma que la palabra, la escritura, la Biblia, fue inspirada por Dios, ¿sí? Y dice que es útil, dice, para enseñar, ¿verdad?, lo que es la verdad, para reprender, dice, los errores y corregir las faltas, y para educar, dice, en rectitud. Esa es una versión que dice más cercana a lo que hablamos nosotros, ¿sí? Y hermanos, en otras palabras, todas las palabras documentadas en el texto original de las Escrituras dice que provienen directamente de Dios, ¿sí? Provienen directamente de Dios antes de llegar a las mentes y manos de los escritores bíblicos. El apóstol Pedro, hermanos, también asegura que ninguna profecía fue jamás dada por voluntad humana. Es lo que dice Pedro, ¿verdad? Dice que ninguna profecía fue dada por voluntad humana. Más bien, dice, fueron hombres santos quienes hablaron bajo el poder del Espíritu Santo. El Señor era el que inspiraba, el que inspira y el que va a seguir inspirando su palabra a través de esas mentes santas, ¿sí? Entonces, hermanos, si queremos que Dios nos use, ¿cómo tenemos que tener? Pues nuestra mente transformada, ¿verdad? Una vida entregada a Dios en obediencia. Si queremos ser esos vasos o esos instrumentos que Dios quiere usar, ¿verdad? Dios nos puede usar, pero necesitamos nosotros estar en esa condición. Si no estamos en esa condición, pues Dios no nos va a usar. Amén. Dios no desecha a nadie. Más bien nosotros somos los que estamos desechando la palabra de Dios. Estamos desechando las enseñanzas de Dios. Amén. Entonces, aquí, segunda de Pedro 1:21, si quieren buscarlo, ahí dice Pedro, ¿verdad? Dice que no hubo nunca profecía alguna originada en la voluntad humana, sino que eran hombres inspirados por el Espíritu Santo, quienes hablaban bajo la dirección divina. Dice ahí segunda de Pedro capítulo 1 verso 21. Y aquí se utiliza el término inspirados para ilustrar, ¿verdad? Como por ejemplo cuando un velero es guiado en medio del mar, ¿verdad? Impulsado por el viento. Es decir, ¿verdad? El contenido escrito en las Escrituras fue influenciado por el Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia, hermanos, no tiene origen humano, y por ende es un producto de Dios
y con su propia voluntad. Amén. Es como, por ejemplo, cuando, por ejemplo, yo he tenido secretarias, ¿no? Y les digo, a ver, hazme un oficio. Y hace esto, ponle esto y ponle el otro. Y ya la persona escribe lo que yo le estoy diciendo, hace el oficio y ya lo checo y se firma. ¿Quién hizo el oficio? ¿Quién es el autor? Sí, en este caso el autor fui yo y la que lo escribió fue una secretaria, ¿verdad? Entonces Dios de esa manera hizo la palabra, el autor es Él. Y los que lo escribieron fueron personas, ¿verdad? Usadas, ¿sí? Como instrumentos para la gloria de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces la precisión, hermanos, es una de las razones por las cuales debemos confiar en la Biblia. Amén. Aunque no se debe de considerar a la Biblia como un texto científico, esto no significa que no aborde, ¿verdad?, temas de naturaleza científica. ¿Sí? Y hermanos, por ejemplo, el ciclo del agua fue descrito en las escrituras siglos antes de ser confirmado por la ciencia. Sí, la Biblia ya lo decía, ¿verdad?, acerca de cómo era el ciclo del agua. Y aunque a veces parezca, ¿verdad?, que haya contradicciones entre la ciencia y la Biblia, a medida que avanza la ciencia, algunas teorías han demostrado, ¿verdad?, estar equivocadas, mientras que la Biblia ha resultado tener la razón. ¿Sí? Por ejemplo, el Éxodo. Muchas personas, ¿verdad?, arqueólogos, antropólogos, se dedicaron a estudiar el Éxodo. Y hermanos, ellos descubrieron, ¿verdad?, el caminar del pueblo de Israel a través del desierto. Por ejemplo, cuando cruzaron el Mar Rojo, la Biblia habla de lo que pasó ahí, de cómo se abrió el Mar Rojo y cómo perecieron los egipcios con sus carruajes, ¿verdad? Y hermanos, encontraron una línea, así como si fuera un camino donde se abrió, ahí donde cruzaron estas personas, y encontraron en los corales las ruedas de la madera. Ya se había podrido, pero esa madera iba recubierta por un círculo ahí de oro, esos carruajes, y encontraron ahí los círculos de las ruedas incrustados en los corales de oro de esos carruajes, y también cráneos en los corales de precisamente que estaban dando testimonio de lo que había pasado en el Mar Rojo, y eso se ha comprobado científicamente. Entonces ahí, de alguna manera, ahí podemos ver la veracidad de las Sagradas Escrituras. Amén. Y aquí, ¿verdad?, esto ha provocado, ¿verdad?, por ahí que la gente quiere contradecir la palabra. Y hermanos, y la ciencia avanza, ¿verdad? Y mientras la Biblia, ¿verdad?, resulta tener razón. Anteriormente, hermanos, para curar enfermedades era común desangrar a los pacientes, y mucha gente murió por este uso equivocado de lo que hacían los médicos en aquel entonces, ¿verdad? Y hermanos, la Biblia dice todo lo contrario, ¿verdad? Hoy en día hay profesionales médicos, saben que el sangrado puede ser perjudicial en lugar de beneficioso para tratar la mayoría de las enfermedades, ¿verdad? Y en Levítico 17:11, la Biblia siempre enseñó que la vida de la carne está en la sangre. ¿Sí? Ahí está la vida de la carne, dice, está en la sangre. Entonces, por ejemplo, la Biblia descartaba estas prácticas que estas personas hacían. ¿Sí? Las afirmaciones bíblicas acerca de hechos históricos también han sido confirmadas, ¿verdad? Hay muchas personas escépticas y que cuestionan la veracidad de la Biblia,
mencionaban, en la Biblia menciona a un pueblo hitita, ¿sí? Y los que estudian esto decían que no era cierto, que no había existido ese pueblo, el pueblo hitita que menciona la Biblia allá en Segunda de Reyes 7:6, ¿verdad? Ahí la Biblia menciona de este pueblo. Aquí dice, la Biblia dice, pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros: el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Es lo que dice aquí, ¿verdad? Se asustaron ahí, y ya menciona al pueblo hitita. Y los científicos, ¿verdad?, lo que estudian esto, decían que nunca había existido ese pueblo hitita, y contradecían las Sagradas Escrituras. Se argumentaba, ¿verdad?, que no existían pruebas arqueológicas sobre la cultura hitita, y esto parecía contradecir las Escrituras. Sin embargo, allá en 1876, los arqueólogos descubrieron evidencias de esta civilización, y posteriormente se reconoció ampliamente la grandeza e influencia en templos antiguos, ¿verdad?, de este pueblo hitita, ¿sí? Se comprobó arqueológicamente que sí había existido, ¿sí? En Isaías 40:22 habla que la tierra es redonda, ¿sí? Y uno de los motivos, ¿verdad?, por los cuales Cristóbal Colón estaba haciendo este viaje, donde descubre América, él quería descubrir, él tenía esa idea de que la tierra era redonda, porque veía cómo se perdía en el horizonte, y decían que Cristóbal Colón estaba loco. Y hermanos, y la Biblia ya decía anteriormente en Isaías 40:22, ¿verdad?, de que la tierra era redonda, ¿sí? Ya decía la Biblia. No me imagino que estas gentes nunca habían leído la Biblia, por eso no sabían que la tierra era redonda. Y después fue confirmado, ¿verdad?, lo que la Biblia ya había dicho anteriormente. Entonces, hay mucho material, ¿verdad?, en la Biblia de temas que abarca, por ejemplo, de dieta, ¿verdad?, inclusive la Constitución, por ejemplo, de Estados Unidos, 499 personas eran cristianos y solamente había un ateo por ahí, pero esa Constitución fue hecha por la Biblia. Se tomaron todas estas leyes a través de las Sagradas Escrituras, y el Señor, por ejemplo, enseña, ¿sí?, a la sociedad cómo debe de vivir ordenadamente, ¿verdad?, a través de las Sagradas Escrituras, y cómo debe de comer también, cómo debe de alimentarse, y todas esas cosas vienen en la Biblia, que mucha gente, pues como no lee la Biblia ni le interesa, pues se pierde de la sabiduría, ¿verdad?, que está en las Sagradas Escrituras. Hay mucha sabiduría, son tesoros escondidos que están ahí, y que pueden hacernos tener una mente, ¿verdad?, diferente, el conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Amén? Entonces, hay pruebas importantes de su fiabilidad, ¿verdad? Aunque la Biblia también contiene profecías cumplidas. Una de lo que hace veraz, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras son las profecías que se han cumplido al pie de la letra, ¿verdad? Se han cumplido estas profecías, y algunos escritores bíblicos hicieron afirmaciones, ¿verdad?, sobre eventos futuros que se cumplieron cientos de años después. Sin embargo, la Biblia, hermanos, incluye, ¿verdad?, un gran número de profecías. Algunas se cumplieron en periodos cortos. Por ejemplo, Abraham y Sara, ¿verdad? El Señor les dijo que iban a tener un hijo, ¿sí? Y Abraham tenía 90 años y Sara tenía 80. Es para que dijera, bueno, esa profecía ya no se cumplió, ¿sí?
ya están viejos, ya que no pueden tener hijos. Pero la profecía se cumplió de que iba a tener un hijo, y fue Isaac, ¿verdad? Fue Isaac, y dijo el Señor que de ahí iba a bendecir a todos los pueblos, que iba a tener una gran descendencia y que no se podía innumerable, ¿verdad? Y esa profecía se cumplió, y nosotros fuimos bendecidos a través de esa profecía también. Amén, gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Por ejemplo, Pedro negó a Jesús 3 veces. Jesús ya le había dicho a Pedro, ¿verdad? Amén. Antes de que cante un gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y muchos entendemos que el gallo era literal, ¿verdad? Que cantó un gallo. No es así, es otra cosa. Luego les voy a enseñar eso, ¿verdad? Pero era algo que hacían ahí a determinada hora, ¿verdad? Los judíos. Y eso se escuchó precisamente después de que Pedro negó 3 veces a Jesús. Y fue cuando Pedro se acordó de lo que Jesús le había profetizado y comenzó a llorar amargamente. Dijo: el Señor ya me lo había dicho. Y ahí él supo la veracidad de la palabra de Dios, Pedro. Entonces, hermanos, la perspectiva de Pedro cambió desde ese momento. ¿Sí o no? Cambió su perspectiva. Y hermanos, hay profecías, ¿verdad?, que se cumplieron también después. ¿Saben ustedes cuántas profecías se cumplieron en Jesús? Las profecías mesiánicas fueron 300 profecías cumplidas por Jesús. Jesús cumplió 300 profecías con su persona. Entonces ahí determina la veracidad de la Biblia y la veracidad de Jesús como Mesías. Y los fariseos y los publicanos no pudieron entender eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque Satanás les puso ese velo, ¿verdad?, para que no entendieran. Y hasta la fecha Satanás sigue trabajando sobre los necios. Dice la Biblia: el necio dice en su corazón: no hay Dios. No creen en la palabra, el necio. Pero dice la Biblia: nosotros no somos necios. ¿Eh? Nosotros somos sabios, porque dice que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios, ¿verdad? Ese es el principio de la sabiduría, es lo que dice Proverbios 1:7. ¿Amén? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues nosotros creemos la palabra, pero a medias. La palabra tenemos que hacerla efectiva, hermanos. Hay que hacerla efectiva. Dice que el Señor nos dio, dice, grandes y maravillosas promesas. Sí, pero tenemos ese regalo ahí en la palabra, tenemos esa bendición ahí en la palabra, pero no sabemos cómo hacerla nuestra. Dios quiere que nos sentemos a la mesa a comer viandas, y andamos nosotros comiendo migajas que se caen ahí en el suelo. Es lo que andamos comiendo nosotros, migajas, y con eso nos conformamos. Cuando Dios dice que podemos comer, ¿verdad?, a la mesa. Dice que si crees, verás la gloria. Dice que si simplemente con la fe del tamaño de una mostaza, ¿verdad?, de semilla de mostaza, cuando tú la pones en acción, cuando tú crees en la palabra, dice que tú puedes mover montañas, desarraigar árboles y que se siembren en el mar. Imagínate hasta dónde Dios te está diciendo. Dice que podemos hacer cosas mayores que las que Él hizo. ¿Qué quiere decir eso? De que Él te está sustentando allá en el trono, está sustentando lo que tú hagas en su nombre. Lo que tú ates aquí en la tierra será atado allá en el cielo. Lo que desates aquí en la tierra será desatado allá en el cielo. Y nosotros andamos con nuestra vida mediocre espiritualmente delante de Dios. Es una vergüenza que para el pueblo cristiano, hermanos, andemos en esa situación. De verdad. Cuando tenemos un tesoro invaluable que Dios nos ha dado. Es tuyo. Es para ti. Y hermanos, y el Espíritu Santo no se lo va a revelar a nadie más que a ti.
A los hijos, para los hijos es esta revelación. Simplemente, hermanos, vemos Apocalipsis. La revelación, ¿para quién fue? Fue para la iglesia. Los impíos se van a perder, van a ser enjuiciados, van a ser castigados, todos los juicios van a caer sobre ellos. Pero a la iglesia es la primera advertencia que viene, es para las 7 iglesias. Dice el Señor a las iglesias, es la primera advertencia. Entonces Dios le está advirtiendo a la iglesia lo que viene, y se está cumpliendo tácitamente, hermanos, a través de los tiempos. ¿O no? ¿No decía que iba a florecer el desierto allá en Israel? Ya hay 18,000 o 180,000 hectáreas que están irrigadas ahí, están desalinizando el agua ahí en Israel, y todo el desierto ya está floreciendo, están cultivando todo el desierto. ¿Qué ríos iban a aparecer, hermanos, en el desierto? Y están saliendo ríos. El río Éufrates iba a secar, se está secando. La Biblia, hermanos, lo que dice, eso es. Pero lo más impactante de la palabra de Dios es cuando te transforma a ti, que eso es lo que Dios quiere hacer. Aleluya. ¿O no? Amén. Pero muchos no estudian las Sagradas Escrituras. Por eso dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está tu vida. Amén. Ahí está tu bendición. Ahí está tu transformación. Porque la palabra lava, limpia, restaura. Sí, dice que penetra hasta los huesos y hasta los tuétanos. Pero vívela. No te sirve leerla o escucharla si te pasa de largo la palabra. Vívela, ponla en acción, comienza a creer, a hacer tuyas las promesas. Y de verdad que le salimos debiendo al Señor. Si viene el Señor y nos pesa, vamos a quedar faltos. De verdad. En el corazón de la fe cristiana, hermanos, yace el concepto de creer, ¿verdad? Ese concepto, ¿verdad? No se trata simplemente de un asentimiento mental a una serie de declaraciones, sino es una profunda transformación, hermanos, que debe de abarcar la mente, que tiene que abarcar el corazón y tiene que abarcar la voluntad. Eso es lo que tiene que hacer la palabra de Dios en ti. Amén. Creer, ¿verdad?, en el sentido bíblico, hermanos, va más allá de cualquier conocimiento. Dice Pablo, ¿verdad?, lo mejor de mí, eso es basura delante de Dios. Y a veces andamos escuchando a los científicos, a los filósofos, y dice que la sabiduría del hombre, dice que es terrenal y es diabólica, y mucha gente está escuchando todas esas patrañas y dejan de escuchar a Dios, al que todo lo transforma, al que hizo todo, ¿verdad?, al que hizo nuestra vida y que hizo nuestra mente. Estamos desechando, ¿verdad?, todas esas cosas. Es de verdad deprimente para ese Dios tan precioso y maravilloso, hermanos, que nosotros andemos divagando, ¿verdad?, en cuestiones del mundo, de verdad. Cuando nosotros, nuestra voluntad, nuestra mente y todo nuestro sistema de creencias tiene que estar anclado en el conocimiento bíblico, en el poder de la palabra. Amén. Amén. Hermanos, ¿qué hace la palabra? Dice que transforma, ¿verdad? Y hermanos, cuando creemos en la Biblia, ¿sí?, es más allá, ¿verdad?, que una aceptación intelectual. Hermanos, es más un acto de confianza, es más un acto de entrega, es más un acto de compromiso con la verdad revelada por Dios.
Tenemos que comprometernos con la palabra. Dice la Biblia en Juan 1:1, dice que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo dice era Dios. Cristo es la palabra, y nuestro compromiso es con Cristo. Amén. La Biblia, hermanos, representa la creencia como un acto fundamental para la salvación. Y esa vida cristiana, ¿verdad?, tratada a través de la palabra. Y Jesús declara, hermanos, dice: porque de cierto os digo que si no creéis que yo soy, dice, moriréis en vuestros pecados, dice Juan 8:24. Entonces allí está nuestra fe, ¿verdad?, ahí fundamentada. Cristo es el todo para nosotros. Dice que Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino, dice allá Juan 14:6, ¿verdad? Amén. Y estamos deshonrando a Cristo con nuestra manera de ser, de pensar. Esta declaración, ¿verdad?, de Juan resalta la importancia crucial de la creencia en la persona y obra de Jesús para la vida eterna. La creencia en Dios, hermanos, no es un acto pasivo. Hay muchos en las iglesias que creen de una manera pasiva. Por ahí hizo alguien una canción que Jesús, ¿qué dice? No es que Jesús es verbo, no sustantivo. El verbo, ¿qué es lo que hace un verbo? Se conjuga, se actúa, ando, endo, ¿verdad? Es un gerundio. Entonces, hermanos, la palabra de Dios no es una cuestión pasiva, sino es para actuar. Amén. Cuando tú tienes la palabra, el conocimiento en la mente, ¿qué es lo que tienes que hacer? A ver, dime. ¿Se te va a quedar ahí? Es como si tú escondes una biblioteca abajo en un hoyo, ¿verdad? Ahí se va a podrir, se va a empolvar hermanos, y cuando tú tienes el conocimiento de la palabra, ¿qué es lo que vas a hacer? Tienes que predicarla, enseñarla a los que no saben. Cuando tú vas y oras por una persona, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a sacar la palabra de Dios en tu oración, ¿verdad? Y vas a ministrar con la palabra de Dios. Cuando tú dobles la rodilla, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que sacar la palabra y orar con la palabra. Y dice que la Biblia que al Señor le gusta que tú le recuerdes sus dichos. Y nuestra vida, hermanos, es esa: interactuar con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es pasiva, ¿verdad? Para que vengamos, la escuchemos, nos sentemos y ya para el 18 días ya se te olvidó lo que prediqué yo. No, es para que el lunes tú ya la estés viviendo, la palabra de Dios. El martes tú ya estés repasando a ver qué dijo el pastor, ¿verdad? Y voy a estudiar el contexto, me voy a ir más allá de lo que predicó el pastor. Sí, y voy a tratar de vivir la palabra. De eso se trata. De que nosotros vivamos la palabra. Y creo que no solamente vas a cambiar tú, vas a cambiar tu contorno, ¿verdad? Todo va a cambiar. Y Dios se va a mostrar su gloria, dice, en tu vida. Cuando comiences a actuar, a vivir, a obedecer la palabra de Dios. Pero nosotros todos hacemos ahí, no va a ser, ahí se va, ¿verdad? La fe a ahí se va, ¿verdad? Y andamos siempre a ahí se va. O somos la gente del mañana. Mañana sí predico, ¿verdad? Mañana me porto bien, mañana voy a hacer la voluntad de Dios. Somos las gentes del mañana, hermanos. Así andamos en nuestra vida. Inconstantes, dice las Sagradas Escrituras. Tenemos que cambiar. Amén, gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Hermanos, la Biblia dice que es un proceso de transformación, ¿verdad?
que tiene que afectar la vida del creyente. Amén. La Biblia describe la creencia como un nuevo nacimiento. ¿No dice eso la Biblia? Que es un nuevo nacimiento. Pero a veces seguimos siendo los mismitos que éramos anteriormente. Inclusive hay muchos que son peor. Antes eran, creo que, mejores. Y se convierten a Cristo, hermano. Ay, Dios mío. Muchos dicen, para ser como es, mejor no. Y me acerco. Y son peor. Cuando dice la Biblia de que somos nuevas criaturas. Que nuestro nacimiento, ¿dónde fue concebido? Allá, ¿dónde? En el cielo. ¿O no? Que fuimos bendecidos, dice, en los lugares celestiales, juntamente con Cristo, un corazón de carne y un espíritu nuevo. ¿No dice eso la Biblia? Bueno, ¿y dónde se ve eso? Entonces, hermanos, una regeneración del corazón y de la mente es lo que trae la palabra, ¿verdad? Y Pablo describe allá en Romanos 10:9, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, dice, seremos salvos. Eso es el Evangelio, hermanos, creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Eso es el Evangelio. La creencia en Jesús como Señor y Salvador, hermanos, implica una transformación interna que nos lleva a una vida nueva en Cristo Jesús. La creencia en Dios, hermanos, nos libera del pecado y nos acerca, dice, a su amor. Eso es lo que hace creer en Dios. Pero creer verdaderamente en Dios nos proporciona esperanza, propósito en medio de las dificultades de la vida. Quiere decir, ¿verdad? Entre más dificultades pasa, más me agarro de Dios, más voy a orar. Si tengo que ayunar, voy a ayunar. Quiere decir, ¿verdad?, que en lugar de desmotivarte, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es llevarte a más con Cristo. ¿O no? Es lo que tiene que hacer. Por eso dice, ¿verdad? Sométete a Dios, resiste al diablo. Dice, y de vosotros oirá. Más me voy a agarrar de Jesús, es lo que tienes que hacer. Y muchos dicen, ay, ya no puedo, voy a tirar la toalla. Ay, hermano, creo que me acerco y me va más mal ahí. No es cierto eso. Es una mentira de Satanás. ¿O no? Dice que aunque el enemigo venga como río, ¿qué dice el Señor? Yo levantaré bandera, dice el Señor. Hay un ejército por ahí, está listo para ayudarte. ¿O no? Amén. Esa creencia, hermanos, en Dios es la fuente de nuestra fuerza. Es la motivación para seguir a Cristo y vivir. Tenemos que vivir una vida que le agrade a Él. Porque ya nuestra vida no es para lo que tú estabas, sino ahora es para Cristo. Si vivo, para Cristo. Si muero, para Cristo. Sea que muero, sea que viva, soy de Cristo, ¿verdad? Dice Pablo. La Biblia no es un libro de cuentos o de fábulas. Es la palabra inspirada de Dios, ¿verdad? Que tiene el poder de transformar, renovar, de cambiar, hermanos. Y cuando leemos la Biblia con un corazón abierto, Dios nos habla a través de sus palabras. Nos revela verdades profundas. Dice que están escondidas, misterios que están ocultos, que no son para cualquiera, sino son para gente que cree. ¿O no? Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, dice, cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. ¿O no? Cosas que ojo no vio ni oído escuchó, es lo que Dios tiene preparado. ¿Para quién? Para los que le aman.
Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, esa tiene que ser la motivación, hermanos, para seguir a Cristo, ¿verdad? Y vivir una vida que le agrade a Él. Amén. Y Dios nos habla a través de sus palabras y nos revela, hermanos, lo que Él tiene, ¿verdad?, para nosotros. Y creer en el sentido bíblico, hermanos, es un sentido pleno de confianza, de entrega, ¿verdad? Es un proceso de transformación que va a afectar tu vida y te va a acercar a la gracia, que ahí es donde debemos llegar. Para el oportuno, dice, socorro, ¿verdad? Amén. Entonces la creencia en la palabra no es un evento único, sino que es un viaje continuo, hermanos, en la fe. Es un viaje continuo que tenemos que estar viviendo, ¿verdad? Que requiere oración, requiere estudio de la Biblia, requiere comunión, ¿verdad?, con los creyentes. Amén. Que es lo que Dios determinó. Y la Biblia es un fundamento, hermanos, sí, de nuestra fe, la fuente de nuestra esperanza y el propósito para nuestra vida. Ahí se va a cumplir el propósito. ¿Amén? Entonces la creencia en Dios es una respuesta al amor que Dios siempre te ha demostrado. Siempre el Señor te está demostrando que te ama. Amén. Jesús. Yo lo he vivido en carne propia, su amor tan grande y maravilloso. Y te voy a decir una cosa: Dios nunca va a llegar contigo y te va a acusar. El único que acusa es Satanás, ¿sí o no? Amén. Dios nunca. Lo que va a llegar contigo es como cuando el hijo pródigo, ¿qué hizo el padre? A ver, dime. ¿Qué dice? Que lo abrazó, lo besó y le dio anillo. ¿Qué es lo que hace Dios? Restaura. Dios quiere restaurar tu condición de hijo. Cuando tú vas y le pides perdón, Dios restaura tu condición de hijo. Eso es lo que hace Dios. Dios es amor. Dios es, hermanos, perfecto. No hay nadie tan grande y maravilloso como Él. Y a veces nosotros andamos dudando, ¿verdad? Dios siempre que se acerque a ti es para edificarte y para restaurarte. Si hay algo que se mueve fuera de eso, no es Dios, es Satanás. ¿No? ¿Qué dijo Jesús a la que estaban apedreando? O que iban a apedrear, perdón. Ni yo te acuso, vete. Si yo no vine a juzgar, sino vine a salvar. ¿Quién está diciendo eso? Jesús. Y a veces nosotros nos ponemos en lugar de Dios, acusando y haciendo otras cosas que la palabra desaprueba. ¿No? Por eso necesitamos estudiar la Biblia. Las verdades más profundas son reveladas por el Espíritu Santo, pero dependen de ti. ¿Qué tanto vives? ¿Qué tanto obedeces? ¿Qué tanta comunión tienes? ¿Qué tanta fe estás demostrando cada día para que la palabra se haga efectiva en tu vida? ¿Amén? Entonces, hermanos, la palabra tiene ese poder transformador, amén, en nuestras vidas. Y te va a permitir vivir una vida de amor, de paz, que es lo que Dios dice que nos llamó para eso, ¿verdad? La paz que Él da, dice, nadie te lo puede dar. Dice que las fuerzas, ¿verdad? La sabiduría, ¿dónde están? Ahí están, aquí están. Las mejores decisiones tú las puedes tomar a través del consejo divino, del que hizo todo. Para terminar, hermanos, la confiabilidad de la Biblia se ha demostrado a través de la experiencia, ¿verdad?, de aquellos que la han leído y la han aplicado en sus vidas. Muchas personas han experimentado, hermanos, esa transformación radical, ¿verdad?, al encontrarse a Dios
cuando están leyendo la Biblia. Dios te habla de esa manera. Han encontrado respuesta a sus preguntas más profundas. Han encontrado fortaleza en tiempos de dificultades. Han experimentado un profundo sentido de paz y propósito de acuerdo a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Hay numerosas razones, hermanos, por las cuales deberíamos creer en la Biblia. La creación del universo, según la Biblia, revela la grandeza y el poder de Dios. Dice la Biblia, ¿verdad?, que los cielos cuentan, dice, la gloria de Dios. ¿Y qué más dice? Y la naturaleza, la obra de sus manos. Podemos ver, hermanos, lo que Dios hizo, ¿verdad? Entonces, según la Biblia, ¿verdad?, nos muestra su amor y cuidado por nosotros. El Señor le dijo al sol, quédate ahí, y el sol no se ha movido. Y le dijo a la luna, quédate ahí, y la luna no se ha movido. ¿Qué pasa si se mueve la luna? ¿Qué pasa con nosotros? O que el sol se aleje, o que salgamos nosotros de donde puso la tierra, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pero todo se mueve, está controlado por el Todopoderoso. No hay nada que se salga fuera de su control. Y cuando se salga va a ser porque Él quiere, ¿o no? Porque dice que Él va a terminar con la luna y va a terminar con el sol, y que no va a quedar piedra sobre piedra, y que nos va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Él lo tiene preparado ¿para quién? ¿Para todos? Solamente para los que van a obedecer, a vivir y a ser transformados por su palabra. No es para todos. No es para todos. Entonces necesitamos comenzar a creer la palabra de Dios. Necesitamos comenzar a vivir en la palabra de Dios. Que nuestras oraciones sean fundadas, ¿verdad? Cuando hablan de la oración eficaz lleva la palabra de Dios. ¿O no dice la Biblia? Dice que es la espada, dice, del Espíritu Santo, ¿no? Entonces cuando tú estás hablando la palabra, tú estás con la espada, ¿o no? La espada del Espíritu Santo. Dicen que es lumbrera a tu camino. Te alumbra. Amén, ¿sí o no? Ahí está. Y hay muchas personas que no se saben ni un texto. Imagínate cómo está esa vida sin Dios. Se está engañando solo, ¿verdad? Entonces, la afirmación de la Biblia como palabra de Dios nos invita a someternos a su autoridad. La observación, ¿verdad?, prueba y escrutinio de los reclamos de la Biblia nos muestran su veracidad y confiabilidad. Y el mensaje único y la unidad sorprendente de la Biblia, hermanos, nos demuestran su origen divino. La precisión científica e histórica de la Biblia nos muestra esa verdad y confiabilidad. Amén. Y las profecías cumplidas en la Biblia nos dan la confianza en su fidelidad. Amén. Y el cumplimiento de las promesas de Dios. La Biblia nos revela la verdad espiritual y nos guía hacia esa vida plena, ¿verdad? Cristo dice que vino para que tú tengas una vida abundante, ¿o no? Que serás como árbol, dice, plantado junto a corrientes de agua, que tu hoja no va a caer y que vas a dar tu fruto a tiempo. ¿Y qué te está diciendo Dios ahí? Y a veces estamos todos marchitos ahí, hermanos, que tú dudas hasta de tu sombra, ¿o no? Tienes miedo de todo. Cuando tú tienes un Dios todopoderoso, hermanos, que te respalda con su palabra. ¿O no? Finalmente, hermanos, la confianza de la Biblia, ¿verdad?, ha demostrado a través de la experiencia personal de millones de personas milagros, prodigios a lo largo de siglos y siglos, ¿verdad?,
de vidas que han experimentado el poder de Dios. ¿Quieres experimentar el poder de Dios? Cree en la palabra y vive la palabra. Y ahí te vas a dar cuenta de la veracidad de la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie. Gloria a Dios. Vamos a orar. Yo quiero que cierren sus ojos. Y yo quiero que medites, ¿verdad? Yo no sé cómo te convertiste o cómo fue tu fe en el momento de la conversión. Yo no sé, ¿verdad?, qué tanto has creído en esa palabra que te ha sido dada. Hasta dónde ha llegado tu curiosidad, ¿verdad?, de saber más. ¿Cuántas promesas has hecho tuyas, efectivas? ¿Cómo platicas tú con Dios? Inclusive Jesús, ¿verdad?, nos demuestra cómo debemos inclusive hasta orar. Él vino a enseñarnos cómo debe de ser la relación con nuestro Padre Celestial. Nos vino a enseñar la obediencia. Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Nos vino a enseñar la humildad. La palabra dice que la soberbia es mal vista por Dios, y que para acercarnos a Él tiene que ser de una manera humilde, ¿verdad? Que debemos nosotros pedirle perdón cuando nos acercamos a Él, porque el pecado es lo que nos aleja del Señor. Y para poder entrar con esa confianza, ¿verdad?, delante de Dios, tenemos que buscar estar bien. Dice la Biblia, con vestiduras blancas, sin arrugas, sin mancha. Dice el Señor: sean santos porque yo soy santo. Y ante esa perspectiva, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras, tenemos que ver hasta qué punto hemos llegado, no solamente en el conocimiento de la palabra, sino en la obediencia, en el respeto, porque muchas veces conocemos la palabra pero le faltamos el respeto a Dios. No nos importa faltar el respeto a Dios. Se supone que si Dios está aquí, tenemos que tener respeto hacia Dios, y a veces nos distraemos o hacemos cosas que están fuera, ¿verdad?, de la adoración, que están fuera, ¿verdad?, de la alabanza y del amor hacia el Todopoderoso. Tenemos que decirle al Señor que nos cambie. Dios cambia nuestra forma de ser, de pensar. Dios cambia, bendito Dios, esa mente, Señor, humana, Señor, y pon, Señor, una mente, bendito Dios, como la de Cristo. Dice que tú nos vas a llevar a la estatura del hombre perfecto, que es Cristo Jesús. Padre, en este momento, Dios, delante de ti, yo no me pongo, Señor, ponemos nuestra vida delante de ti. Padre, te pedimos perdón, Señor, por el desacato, Señor, por la rebeldía, Señor, por el desatino de vivir una vida, Padre, que está fuera, Señor, de la obediencia a tu palabra. Padre, dice Dios, Pablo, Señor, que debemos transformar, Señor, nuestra mente, Señor, que tu palabra, Señor, dice que penetra hasta partir el alma, Dios, con el espíritu, y que, Señor, discierne los pensamientos y hasta los tuétanos y los huesos llega, Señor, tu palabra. Señor, ayúdanos, Padre, a alimentarnos, Señor, cada día, Señor, de esa hermosa palabra, Señor, hacerla nuestra, no solamente al escucharla, Señor, sino hacerla nuestra, Señor, al atesorarla en nuestro corazón y vivirla, Señor, Padre, de manera literal, Señor, cada día.
Que ese sea nuestro anhelo, Señor, cada día, Padre, hacer tu palabra, tu perfecta voluntad de manera literal, Señor, no de una manera pasiva, Señor, como muchos han hecho, Señor, todo el tiempo, sino que nuestra manera de obedecer sea activa, Señor, Padre, viviéndola, predicándola, Señor, y creyéndola, Señor, en todas las situaciones de nuestra vida. Que nuestra mente, Señor, sea, Señor, saturada de tu palabra. Que nuestro corazón esté rebosando, Señor, de tu palabra, Señor, Padre. Y que toda iniquidad, toda maldad, Señor, pueda salir, Señor, a través del lavamiento del agua de tu palabra, Señor. Santifica, Señor, nuestra vida. Quita esa mediocridad, Señor, de nuestra forma de ser, que somos creyentes a medias, Padre. Somos, bendito Dios, siervos a medias. Somos, bendito Dios, ministradores, Padre, faltos, bendito Dios, Padre. Y te tenemos a ti, Señor, en último lugar, Señor. Que tú seas mi prioridad cada día, Señor. Al levantarme y al acostarme, que tú seas primero, Señor, en todos los aspectos. Hoy te pido perdón, Señor, por mi rebeldía y por mi desacato, y que pueda ser mejor, oh bendito Dios, conforme a tu propósito, conforme, Señor, a la obra del Espíritu Santo en mi vida, Dios, y que conforme, Padre, a esa obra, Señor, redentora que hizo Jesús. Perdónanos, Dios, por ser creyentes mediocres, Padre. Perdónanos, Dios. En el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Yo quiero que oremos.